Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a seguir tratando de explicar las fuerzas fundamentales del universo. Y ayer explicamos la gravedad. Hoy vamos a tratar de explicar la fuerza electrodébil. Bueno, ¿qué es la fuerza electrodébil? La fuerza electrodébil es la unificación del electromagnetismo y la fuerza débil. Entonces, nos vamos a centrar especialmente en la fuerza débil. ¿Por qué recibe este nombre? Bueno, pues precisamente porque contrariamente a la fuerza fuerte, es una fuerza que no es muy fuerte, por así decirlo. Bueno, esta fuerza en realidad es la fuerza que explica la, la- el decaimiento beta. Se, se llama decaimiento beta porque la partícula que se produce en su momento, cuando no se sabía que era un electrón, pues, pues la llamaron así, la llamaron beta. Y precisamente tenemos dos tipos de decaimiento de este tipo. Uno es el decaimiento beta positivo y uno el decaimiento beta negativo. En este decaimiento se produce un electrón y en este decaimiento de aquí un positrón. Vale, de acuerdo. Bueno, voy a clarificar algo que me parece de suma importancia con respecto al spin. Bueno, la primera pregunta que cabe que cabe preguntarse, es que, ¿qué narices es el spin? Bueno, pues el spin resultó de una propiedad intrínseca. Bueno, lo del libro, voy a decir lo del libro, que está relacionado con el momento magnético que contiene el electrón, etcétera. Pero spin está relacionado con la relatividad. El spin es la acción por cantidad de ángulo sólido de una partícula. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como bien íbamos diciendo, el modelo estándar consta de dos tipos de partículas. Una son los fermiones y otra los bosones. ¿Por qué se llaman así? Bueno, por Fermi y por Bose. Pero vamos, que son dos tipos de energía que actúan diferentes sobre en el espacio. Entonces, decimos que los fermiones les vamos a llamar así en honor al italiano Enrico Fermi, que bueno, fue uno de los primeros que
explicó este decaimiento. Se propuso este decaimiento. Y con la formulita que todos saben, que se enseña en los institutos. Bueno, los fermiones se dice que tienen spin semientero. ¿Qué significa esto? Es importante decir que el señor Dirac, o sea, explicar una cosa antes, estos fermiones se rigen mediante las ecuaciones Fermi-Dirac, y estos de aquí mediante la estadística Bose-Einstein. Los fermiones se dice que tienen spin semientero y los bosones que tienen spin entero. Esto genera confusión. ¿Por qué genera confusión? El señor Paul Dirac, que puede considerarse, yo lo considero al menos padre de la cuántica, porque toda la cuántica actual se explica mediante su notación. Escribió este término de aquí. ¿Qué es este término de aquí? La constante de Planck por un ángulo sólido. Veamos. ¿Por qué se dice que esto tiene spin semientero? Porque se suele decir que tiene esto de aquí. ¿Pero qué resulta esto de aquí? En esto de aquí. ¿Y qué resulta esto de aquí? En esto de aquí. ¿Qué nos indica esto? Un momento. Bueno, pues nos indica que esto de aquí que esta unidad de aquí se encuentra sobre 4pi. ¿Y qué es 4pi? La cantidad de ángulo sólido. ¿Qué es un ángulo sólido? Bueno, pues si los ángulos se miden en planos, el ángulo sólido se mide en 3 dimensiones. Esto típicamente es un ángulo de 90 grados. Cuando esto resulta en esférico, o sea, en el plano, este ángulo de aquí es un ángulo de pi medios. Pero en el ángulo esférico, este ángulo de aquí es un ángulo de pi. O sea, pi medio radianes. Pi
radianes. ¿Qué nos está explicando esto de aquí? Este 4pi. Una semiesfera consta de 2pi radianes. En realidad no tiene unidades. Y toda la esfera entera consta de 4pi radianes. Luego, entonces, los fermiones, que son las partículas, aquella energía que constituye la materia, consta de una acción. ¿Una acción? ¿Qué es una acción? Bueno, pues no es bien energía, porque es una energía multiplicada por un tiempo. Pues consta de una acción por este ángulo sólido, que es 4pi. El spin, que se le suele llamar la cantidad de acción que tienen los electrones, o los quarks, es en esto de aquí, en un ángulo sólido de 4pi. Vamos a llamarle esto spin. Bueno, es una acción sobre el ángulo sólido. Una cantidad de energía por un tiempo. ¿Qué es una acción? Es una cantidad de energía por un tiempo. Entonces, la materia consta de toda esta energía en todo el ángulo sólido de 4pi. Esto Paul Dirac, que él era matemático, bueno, era físico, pero se dedicaba a los números principalmente. Y bueno, no lo explicaba para todo el mundo. Pero esto de aquí, que yo creo que a día de hoy se malinterpreta, es esto de aquí. Entonces, la materia consta de spin esférico. Una acción que se reparte por un espacio. ¿Qué sucede con los bosones? Que se suele decir que tienen spin entero. Pues precisamente, si esto de aquí, hemos dicho que era esto de aquí, que la acción que tiene por ángulo sólido es sobre un ángulo sólido de 2pi. ¿Qué quiere decir esto? Que su actuación, por eso se le llama acción, su actuación se ciñe en un ángulo sólido de 2pi. Aunque no me estoy explicando. Y entonces la materia se ciñe
en una acción esférica y los bosones en una acción semiesférica. Vale, aquí viene esto, porque es importante. Cuando hablamos de spin y cuando hablamos de estas cosas, hay que dejar bien claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de una acción, de una energía por un tiempo, que sucede sobre un ángulo sólido. En la materia ocurre esféricamente y en los bosones semisféricamente. Esta notación de aquí es de Dirac. Esta notación de aquí la escribía Dirac para simplificar sus ecuaciones. Bueno, ahora pasemos a la fuerza débil. ¿Qué es la fuerza débil? Pues la transformación de un quark positivo en uno negativo o viceversa. Bueno, voy a escribir primero esta ecuación. Vale, uno es antineutrino y el otro es neutrino. Bueno. Vamos a explorar esto de aquí. Vale. Vamos a ver. Les voy a dibujar un diagrama de Feynman que es el siguiente. Un momento.
Mm, Vamos a verlo. ¿Cuál es el sencillo? El neutrón. ¿Por qué? No lo recuerdo. Vamos a llamárselo como en el modelo estándar UD. Quark up, quark down. Bueno, pues yo le voy a llamar quark positivo y quark negativo. ¿Por qué? No por otra cosa, no porque esté mal, sino porque en mi cerebro se entiende mejor si un quark es negativo y uno es positivo. Ustedes pueden llamarle como quieran. Vamos a ver. A ver, esto es un diagrama de Feynman. Es un diagrama de Feynman para el decaimiento beta negativo. ¿Qué es el decaimiento beta negativo? Pues la transformación de un quark negativo en un quark positivo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues vamos a ver. Cuando tenemos un núcleo, por la carga fuerte, que explicaremos más adelante, ocurre que el número de neutrones suele ser mayor que el número de positrones, porque permite estabilizar mejor el átomo y mantenerse unido. ¿Qué sucede cuando el número de neutrones es muy elevado? Pues sucede que uno de estos neutrones necesita estabilizarse y para poder estabilizarse decae.
Veamos. Si esto de aquí consta de demasiados neutrones, la fuerza negativa, la carga negativa es demasiado alta respecto a la carga positiva. Perdón, esto, bueno, quiere decir que en suma hay demasiada carga negativa en el núcleo. Vale, ¿qué implica que haya demasiada carga negativa en el núcleo? Porque cada neutrón consta de carga negativa, y cuando hay muchas cargas negativas, el núcleo necesita estabilizarse. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, vamos a averiguarlo. Con esto podemos hacernos una idea de por qué necesita el núcleo constar de más neutrones que protones. Pero luego también tenemos que debe de haber demasiada carga positiva. Hay demasiada carga positiva en este núcleo. Cuando hay mucha carga positiva en el núcleo, una de estas cargas negativas directamente pasa a ser una carga positiva. Porque ya de por sí hay mucha carga en el núcleo. Hay mucha carga positiva. Y al haber tanta carga positiva, pues precisamente, directamente, uno de los quarks negativos decae en el quark positivo. Lo vemos aquí. Hay mucha carga positiva.
hay demasiada carga positiva. Y entonces uno de estos quarks negativos precisamente pasa a convertirse en un quark positivo. Muy bien. ¿En qué punto aparece este bosón de aquí? ¿Y es negativo o positivo? Tenemos que deducirlo, no saberlo. Hay que deducirlo. Si el quark negativo pasa a ser positivo, ¿dónde va su carga? Pues su carga aparece en forma de electrón. ¿Cómo aparece? Precisamente tiene lugar un tipo de interacción de el quark negativo, de la partícula negativa, con el espacio. Transformando el quark negativo en positivo. Bueno, teniendo en cuenta que podemos describir de la clase anterior que la carga positiva respecto a la negativa deforma el espacio de formas diferentes, un momento, esto es positiva, esto es negativo, deforma el espacio de forma diferente, debe ocurrir alguna cosa para que precisamente esa carga pase a ser positiva. Que hemos dicho que en el núcleo hay demasiada carga positiva y por ende una de las cargas negativas debe pasar a convertirse en positiva. Si tenemos una deformación del espacio de una forma y tiene que pasar a ser de la otra, ¿cómo puede suceder esto? Porque ya el espacio está obligando al propio espacio a hacer eso. Veámoslo. En el modelo estándar, el bosón Wick, el bosón débil, bosón W, como quieran llamarle, consta de dos tipos. Y además es el único bosón que consta de carga. Y además consta de ¿qué? Esto trajo muchos problemas, porque además resulta que consta de materia, consta de energía. Para explicar que un bosón conste de materia, se tuvo que usar el mecanismo de Higgs.
Bueno, vamos a verlo. Veamos qué ocurre. Un momento, tengo que ir al servicio.